perfecto. Va. Entonces estábamos viendo ahorita lo que es álgebra. Álgebra, ¿sí? Donde vamos a empezar a utilizar un lenguaje algebraico. En el álgebra ya vamos a estar utilizando lo que son números y letras, ¿sí? Solo que a esta se llama expresión, es una expresión algebraica. A estos números, ¿sí? Le vamos a llamar constante. A las letras les vamos a llamar variables. Y a así como aquí hay un numerito, miren, aquí no hay un numerito, pero cuando estamos hablando ya de estos casos en álgebra, cuando no hay un número, automáticamente nosotros vamos a saber que es un 1. Esto sería un exponente. ¿Sí? Entonces a esto, en sí todo esto es un término. Normalmente lo conocemos como término o expresión algebraica. ¿Sí? Normalmente utilizamos término, ¿sí? Pero esta es una expresión algebraica. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Es una combinación de números constantes y de letras que van a ser variables. Van a estar relacionados por medio de una o varias operaciones matemáticas. Eso lo vamos a ir aprendiendo con el paso. Muy bien, en las expresiones, ¿sí? Un número puede ser cualquiera, no hay ningún problema, ¿sí? Se puede representar con cualquier letra. Normalmente en el álgebra, para las variables vamos a usar las primeras 3 letras, que es A, B y C, y las últimas 3, X, Y y Z. Son las que normalmente usamos, como lo digo, normal, pero nosotros podemos utilizar cualquier letra del abecedario, cualquier letra podemos utilizar, pero estas son las más comunes en utilizar. Las expresiones algebraicas contienen constantes, números y variables. Vamos a ir utilizándolas paso por paso, pero hoy tenemos que ir aprendiendo un poquito sobre el lenguaje. Ya no vamos a utilizar los términos normalmente utilizados en matemáticas. Voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando en aritmética, ¿sí? Nosotros decimos, perdón, 2 más 2 es igual a 4. En álgebra podemos decir A más A, perdón, más B pongamos, igual a C. ¿Sí? Donde cada letra puede ser cualquier número. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí en el lenguaje, donde dice lenguaje común, ¿sí? Tenemos un lenguaje común, un lenguaje algebraico. El lenguaje común es lo que normalmente nosotros utilizamos. El caló, la jerga que nosotros utilizamos al hablar. ¿Sí? Y tenemos un lenguaje algebraico. Por ejemplo, nosotros decimos adición. ¿Sí? Entonces, este es el lenguaje común. Y para tener un lenguaje algebraico, ¿sí? Nosotros lo podemos utilizar de la siguiente manera. Podemos utilizar suma, aumentar, incrementar, más. ¿Sí? Y tenemos un símbolo. ¿Se recuerdan cuál es el símbolo de este? Es uno de los más comunes que nosotros tenemos y es este símbolo, ¿verdad? Este es el símbolo de más. Pero nosotros ya utilizar, vamos a hablar, por ejemplo, yo tengo A más, ¿sí? O le voy a aumentar B. Al A le voy a aumentar 3. ¿Sí? A C le voy a incrementar 4. Nosotros ya vamos a utilizar ese lenguaje algebraico en el momento en que esté ya una operación. En este, que también iba ahí, ustedes tenían, por ejemplo, tenemos este cuadro, sustracción.
En el lenguaje común, correctamente es adición, sustracción, multiplicación y división. Aunque nosotros normalmente a la adición le decimos suma o a la sustracción le decimos resta. En sí, suma o resta es el acto que nosotros hacemos para utilizar eso. ¿Sí? En el lenguaje común, en aritmética, lo correcto sería adición, sustracción, multiplicación y división. Ya en el momento en que nosotros estamos hablando en lenguajes algebraicos, tenemos suma, aumentar, incrementar y más. ¿Sí? Un ejemplo, la suma de dos números, A más B. ¿Sí? O como el ejemplo que les estoy colocando anteriormente. En sustracción podemos utilizar restar, disminuir, menos o diferencia. Por ejemplo, la resta de dos números, X menos Y. O la diferencia de dos números. ¿Sí? Puede ser otros ejemplos que nosotros vayamos a colocar. O podría ser también ese, ¿verdad? A, ¿sí? Voy a disminuirle 2. Podría ser también utilizando esto. En multiplicación tenemos veces, producto, doblar o triplicar. Por ejemplo, el producto de dos números. Algo muy importante aquí, por ejemplo, yo le puedo colocar acá, el doble de A. Yo sé que aquí tengo que multiplicar el doble de A. Si yo quiero colocar, triplicar el triple de A, no necesariamente puede ser A, puede ser cualquier letra, ¿sí? El producto de A por B, como está acá, ¿verdad? O las veces, 5 veces A, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a ver, ¿sí? Un número y una letra a la par, que no hay ningún signo acá, o dos letras así, automáticamente yo sé que la operación va a ser una multiplicación. Para que haya una sustracción o una adición, entre letras o números, tiene que estar el signo. División. Dice, en la división puede ser fracción, partes, segmentar o cociente. El cociente de dos números. ¿Sí? Recuérdense que cuando nosotros tenemos una fracción, pongámosle acá, lo voy a poner así. Recuérdense que se puede representar acá. La fracción se puede representar así. Se puede representar así. ¿Sí? Esa es una fracción. Cualquiera de las dos formas. Pero simplemente voy a recordar que también la fracción es una división. Porque quiere decir que yo estoy dividiendo en ciertas partes, ¿verdad? Entonces, cuando tenga una fracción, automáticamente yo sé que es una división. También puedo colocar A, ¿sí? A dividido en 8 partes, por ejemplo, ¿verdad? O lo voy a segmentar en 8 partes. Entonces, ese es un lenguaje algebraico. Esto ya vamos a estar hablando ahí. Vamos a ir viendo unos ejemplos para poder comprender un poquito lo que es cómo estar en lenguaje común y poderlo convertir a un lenguaje algebraico. Muy bien. Primero, recordemos entonces, antes de pasar a la otra página. Este es un término o se llama expresión. Término algebraico o expresión algebraica. Y este es una combinación de números y letras en lenguaje algebraico constantes y variables, donde las variables, también la constante puede tener exponente. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien ahí? ¿Hay alguna duda? No, señor. Gracias. ¿Alguien más, chicos, que esté preguntando? No, señor. Gracias, Joshua. Bueno, entonces, entiendo que si no hay preguntas, quiere decir que todo está claro. Muy bien. Cuando nosotros tenemos en este caso un lenguaje algebraico, va a ayudar a representar o interpretar acciones cotidianas. ¿Qué es cotidiano? Algo que nosotros vivimos eventualmente, casi todos los días. ¿Sí?
y permiten comprender una aplicación. Por ejemplo, voy a colocar, nosotros decimos el precio de un chocolate, ¿sí? Entonces, si yo tengo el precio de un chocolate, esto va a ser en lenguaje común. En lenguaje algebraico yo lo puedo representar con una X. Pero si yo quiero saber el precio de 5 chocolates, para representarlo en álgebra sería 5 veces X. Si yo sé que X vale 1, ¿sí? Yo estoy enferma y tengo que tomar una pastilla. Entonces esa pastilla la puedo representar con la letra Y. Pero tengo que tomarme esa pastilla por 10 días. Entonces lo puedo representar así. 10 por Y. Y así sucesivamente puedo ir representando cada uno. Vamos a ver una diferencia entre estas. Por ejemplo, si yo les coloco 2 por 3 al cuadrado más 4. Este es un lenguaje común, un lenguaje aritmético. 2 por 3 al cuadrado más 4. ¿Sí? Y esto va a ser entonces 5x al cuadrado por 3. ¿Sí? Este es un lenguaje algebraico. Ya estoy utilizando letras. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros tenemos esto, ¿sí? Nos va a estar dando los signos que son, las operaciones que son, ¿sí? Nos está diciendo que aquí hay una potencia, que también es una operación. Y en este caso, si se dan cuenta, nos está dando también las operaciones que son. Aquí me está dando una potencia, me está dando una suma. Vamos a ver si se recuerdan. ¿Qué dije yo? ¿Qué operación es cuando hay un número y una letra y no hay un signo en medio? ¿Qué operación es? Multiplicación. Bien, aquí hay una multiplicación. Entonces también me está dando qué operaciones son. Ala, pero ¿cómo lo voy a multiplicar aquí o lo voy a elevar si yo no conozco la letra? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir aprendiendo paso por paso a buscar el valor de esas letras. A eso nosotros le llamamos valor numérico. El valor numérico, el valor de un número que le vamos a dar a esas letras, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo pasito por pasito. Entonces, por ejemplo, yo voy a identificar algo acá primero. ¿Qué es lo primero que necesitamos en esto? Identificar. Voy a colocar yo acá. Este es un término. Tiene unas constantes y tiene variables. ¿Sí? Tiene exponentes también. En los términos o expresiones algebraicas también tenemos símbolos que son positivos o negativos. Cuando normalmente, que es lo mismo que nos pasa con los números cuando estamos en aritmética, normalmente nos pasa que si no tenemos un signo acá antes, ¿qué signo es? ¿Alguien se recuerda? Cuando hay un signo Más. anterior, es más, es positivo. Muy bien. Aquí yo le voy a agregar otro y le voy a agregar otro. Cuando estamos en álgebra, ¿sí? Cuando esté ya sea un más, un signo más o un signo menos, pero me voy a ponerlo más fuerte para que se mire, porque no se mira mucho. Un signo más o un signo menos, ¿sí? Estos signos son los que me van a dividir los términos. Aquí tengo un término, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿sí? Entonces, así es que vamos a ir nosotros separando los términos, ¿sí? Aquí hay un término, aquí hay otro y aquí hay otro. Permítanme un segundo. Muy bien. Continuemos. Entonces, yo sé que aquí hay un término, dos términos y tres términos, ¿sí? Los términos se pueden identificar aquí. Aquí hay un término algebraico, una expresión algebraica que tiene tres términos. 1, 2, 3. Muy bien. Pero lo primero que yo necesito en este término identificar las variables. Las variables
las constantes. Ahorita voy a volver a poner aquí, ¿sí? Eso, necesito encontrar esto y qué exponentes hay. Y los signos, es lo primero que necesito. Jóvenes, una pregunta, ¿ustedes se escuchan? Sí, señor. Okay. Muy bien. Continuamos entonces. Debe ser tu audio, Jackie. Debe ser tu audio. Trata de volverle a dar donde está el micrófono, volverle a apachar 2 veces y te va a aparecer ahí como que desactivar y volver a activar para poder tener. Ok, entonces vamos a ver cuáles son estas. Vamos a recordar las variables. ¿Qué dijimos que eran las variables? ¿Las qué? Los signos. No. ¿Qué dijimos que eran las variables? ¿La qué? Letra. Bueno, entonces ahí me estoy dando cuenta que tanto estamos poniendo atención. Las letras. Las letras, muy bien, las variables son las letras. Pues apúntenlo en su cuaderno, pongan ustedes, variables son las letras. Pongan ustedes eso, ¿sí? Para que, aunque yo se lo mandé en el PDF, pongan ustedes para recordarlo. Si nos dimos cuenta, no estamos prestando atención bien para poder recordar algo, ¿sí? Entonces sí necesitamos, porque esto es base de álgebra. Y esto que está aquí es base para el otro año y para el tercero básico por las operaciones que vamos a estar viendo. Por favor, presten realmente la atención. ¿Cuáles son las variables que están aquí en estos 3 términos? ¿Cuáles son? A, B, C. Bien, A, B y C. A, B y C, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las constantes que están acá? Los números. El 2 y el 3. Muy bien, el 2, no, ¿por qué el 3? Es el 2 y el 5, señor. El 2 y el 5. Recuérdense que la constante son los números. ¿Estos qué son? Exponentes. Exponentes, muy bien. Antes, muy bien, les comento. En este momento no lo colocamos aquí, pero vamos a recordar. Cuando se los había explicado un poquito antes, que cuando hay una letra, grabémonos esto, cuando hay una letra y no hay un número antes, automáticamente yo sé que ese número va a ser un 1, al igual que el exponente. Si mi letra o mi número no tiene exponente, automáticamente yo sé que va a ser un número 1. Muy bien, va a ser un número 1. Entonces aquí también, aunque no esté, yo lo voy a agregar y voy a colocar el. Muy bien. ¿Cuáles son los exponentes que hay? 2 y 3. 2 y 3, ¿y qué otro? 1. Y 1. Muy bien, porque aquí hay un 1. ¿Qué signos tienen en este caso? Suma. Más. Todos son más, ¿verdad? Muy bien. Si hubiera un menos, colocabas. Entonces, eso es lo que yo necesito el día de hoy, que quede bastante claro para poderlo distinguir, ¿sí? El día de mañana yo les voy a mandar a ustedes no es mañana, cuando nos toca miércoles, ¿verdad? El miércoles no va a haber ejercicio, sino que les voy a mandar únicamente un PDF para que ustedes copien para que el jueves podamos repasar todo eso bien, estemos en ¿cómo se llama? En Zoom. Entonces, hoy lo que me interesa es diferenciar cada una de estas. Entonces, ustedes tenían que copiar ahí el PDF que les mandé, ¿sí? Y únicamente vamos a realizar esto de actividad. Voy a decir acá. Muy bien. Van a hacer lo mismo, ¿sí? Yo voy a colocar aquí, C. Voy a colocar aquí
ciertas expresiones algebraicas. ¿Y qué van a hacer ustedes entonces? ¿Sí? Van a colocar cuáles son las variables, cuáles son las constantes, cuáles son los exponentes y cuáles son los signos. ¿Hay alguna duda con la actividad? No, señor. No, señor. Bien, entonces empiecen a copiar, por favor. Siempre lo voy a mandar, pero... Muy bien, ahí. Entonces, eso va a ser la actividad del día de hoy. El día de mañana, por favor, se recuerden de conectar, ya que tenemos emprendimiento y vamos a tener lo que es física fundamental. Voy a dejar de grabar